Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento nos estén escuchando, pero muchas gracias por hacerlo una vez más en este su programa de confianza. Pero ¿sabes qué? Eh, no hay tiempo para qué perder. Tenemos un gran invitado. ¿Y qué te parece si lo presentamos de una vez, mi estimado? Es más, ni siquiera te voy a preguntar Estoy cómo estás. totalmente de acuerdo, sí, dale ya. Ok, entonces, con ustedes, es técnico en urgencias médicas nivel avanzado por parte de la Cruz Roja Mexicana, médico cirujano y homeópata con 18 años de experiencia en el campo de la medicina prehospitalaria en México, fundador y presidente de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, voluntario de la Cruz Roja Mexicana, socio e instructor de la Asociación Mexicana de Medicina de Urgencias, socio de la Academia Mexicana de la Medicina Prehospitalaria, fundador y miembro honorario de la Sociedad de Alumnos de Servicios de Medicina Prehospitalaria, socio e instructor de la Sociedad de Medicina de Emergencias, director médico de la Cruz Roja Tlalnepantla, profesor titular de las asignaturas de Atención Prehospitalaria y Reanimación de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, instructor de los programas PHTLS, ATT, AMLS, EPC, PEP, BLS, ACLS, PRN, ABET, ABGQ y APET IMPACT. Y además nos dio una clase mientras degustaba un elote. Él es el doctor Víctor Hugo Pimentel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pensé en, Precioso. pensé en algún momento que a lo mejor Isaías no iba a dejar de hablar y dije, wow, va a seguir y va a seguir. Y dije, bueno, y todo este tiempo, ¿cuándo lo hice, no? Es que es impresionante su currículum, doctor. Es algo que se tenía que mencionar. Sí, Para de que pe a vean pa. el gran invitado que tenemos el día de hoy. Hoy un gustazo estar aquí Tremendo. con ustedes, como decía, Como, noches, días, no sé a qué hora estén escuchando este podcast. pues ya, eh, por lo regular sale los jueves, pero ya cada quien es libre de escucharlo cuando quiera. Como ya le había mencionado, bueno, yo estoy nervioso por este episodio. Nos dijo que era orgásmico y sí, va a ser algo muy, muy ameno, esperemos que sea muy Sí, sí, tremendo. claro. Adelante. ¿Con qué Entonces, empezamos? ¿quiere empezar con el tema en cuestión? Este, bueno, nosotros hicimos varias preguntas en Instagram. Muchas gracias a la gente que mandó sus preguntas. Y una que me surgió muy interesante son personas que tengo o conocidos que no están en este ámbito. Y alguien me preguntó, qué es la medicina prehospitalaria o la atención prehospitalaria? Bueno, la medicina prehospitalaria prácticamente tiene pues bastante tiempo de, vamos a decirlo así, de fundación, de creación. Nosotros si nos remontamos prácticamente por allá hace algunos años en Ginebra, Suiza, más o menos en el año de 1863 prácticamente, pues inició este movimiento que a través de una batalla pues netamente de guerra que se llamó la batalla de Solferino, pues vino todo este movimiento de la Cruz Roja que se estableció, les vuelvo a repetir, aquí en Ginebra, Suiza, pues ahora sí que la sede de la Cruz Roja. Y entonces, pues prácticamente desde esos inicios, 1863, se comenzó a ver que las personas necesitaban ayuda antes de que llegaran a un hospital, ¿no? Estas personas que de alguna otra manera pues tenían alguna lesión en batalla y que no lograban pues obviamente sobrevivir por tener una herida grave o cosas de ese tipo, pues necesitaban la atención médica y pues desgraciadamente tenían que llegar al hospital, pero ese transporte o ese traslado que se hacía desde el incidente a lo que viene siendo el hospital, pues se fueron obviamente especializando a lo mejor en carrozas, en caballos, pues en algunas otras métodos de transporte de esas personas y fue evolucionando, perdón, fue evolucionando esta trayectoria de estos lesionados
Y posteriormente también se fue dando cuenta la propia movimiento de la Cruz Roja que era también indispensable atender a esas personas que no nada más estaban en la guerra, que no nada más sufrían lesiones de guerra, sino que también eran población, pues vamos a decirlo así, civil, que tenía a lo mejor algún tipo de accidente y que necesitaba irse al hospital. Entonces empezaron a pues tener un poquito más de presencia en cuestión de un número de llamada para que ellos pudieran tener ese acceso. Y bueno, pues esto fue evolucionando, ¿no? Entonces, hasta 1910, más o menos, 1910, fíjense cuánto pasó de tiempo, de 1863 hasta 1910, pues ya se formaliza la Cruz Roja Mexicana como tal. Pues obviamente esta fundación se realizó en la Ciudad de México y posteriormente pues se fueron expandiendo este movimiento prácticamente a todo el territorio nacional y es así que hoy en día pues prácticamente en lo que viene siendo todo México existe una sede de la Cruz Roja Mexicana y entonces ahí nace en 1910 prácticamente para en México como tal la relación de esta medicina prehospitalaria. Entonces, hoy en día coincidimos a la medicina prehospitalaria como toda atención médica que se le da a una persona que en algún momento dado, lo habíamos comentado, pueda ser una lesión o pueda ser una situación de emergencia médica, pues puedan darle los tratamientos necesarios y poder llevar al hospital a esa persona a que continúe su tratamiento. Entonces, esta es parte de la medicina prehospitalaria, ¿no? Atender médicamente a una persona para llevar a esta persona al hospital. Pero también intervienen algunas otras cosas como en materia, por ejemplo, de protección civil, y ahorita que estamos viendo también la situación de campañas de vacunación y cosas de ese tipo, también involucra un poco la parte de medicina prehospitalaria, porque al fin y al cabo, pues se tienen que poner puestos de observación, puestos de vigilancia, filtros sanitarios, como lo hemos visto, ¿no? Alrededor de entrar a una plaza o a un centro comercial, etc., 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 en donde precisamente se buscan signos vitales base detonantes, pues para poder ahora sí que detener o no a una persona y entonces eso es parte también de la medicina hospitalaria, ¿no? O sea, todo el procedimiento médico que de alguna u otra manera se lleve a cabo fuera del hospital es parte de la medicina hospitalaria. Un consultorio que está en una empresa, ¿no? Con algún médico que está haciendo algunas valoraciones de los trabajadores, ese también es medicina hospitalaria, ¿no? Entonces, en su gran mayoría, pues la conocemos como la atención médica en la calle y esto es lo que es la medicina prehospitalaria en sí. Entonces, pues ya son muchos años de que se ha llevado a cabo esta medicina prehospitalaria y que está en evolución, ¿no? Obviamente con la tecnología que va saliendo día con día. ¿Cómo cree que sea más bien la perspectiva de los médicos hacia la medicina prehospitalaria? Porque tal vez podemos decir que la mayoría de compañeros de generación que entre pláticas hacemos, la mayoría aspiramos como a trabajar en un hospital o en una sede como, no sé, un hospital segundo o tercer nivel, por decirlo así, ¿no? Que son hospitales grandes. ¿Usted cree que esto merma un poco la calidad de la medicina prehospitalaria o cómo cree que impacta? Bueno, hay que tomar una base ahora sí que muy importante desde la formación cuando se está formando un médico y tenemos que tener en claro tres esferas grandes que tiene la medicina, ¿no? En primer lugar, pues sí, es el efecto clínico, ¿no? Yo me atrevería a decir que a lo mejor un 80%, 70% de todos los que estudian medicina, pues la visión prácticamente es estar frente a un paciente en algún hospital o en alguna clínica. Esa es una situación real, ¿no? Y a lo mejor un 20%, 15% de los demás tiene una visión de la parte, por ejemplo, de la docencia, ¿no? Enseñar la parte de la medicina, ya sea pues mediante una situación de alguna maestría o de realizar a lo mejor algunos cursos de especialización o cosas de ese tipo y un 5 o 10% quizá pues van con la visión de ser investigadores, ¿no? Esto quiere decir que a lo mejor se metan netamente a tener también una maestría o inclusive llegar a un doctorado,
y poder dedicarse a cualquier rama de la investigación. Entonces, estas tres ramas de la medicina son muy importantes: la clínica, la docencia y la parte científica netamente. Entonces, eh, obviamente después, conforme va uno estudiando, pues se va enamorando, ¿no? Prácticamente de alguna de las especialidades, porque alguno de los médicos a lo mejor que te dio dermatología o que te dio cirugía o que te dio cualquier asignatura esencial, pues vas formándote un criterio de esa especialidad y vas viendo a lo mejor conforme también tus gustos, qué es lo que más te gustaría, ¿no? Y entonces, para responder esta parte de la pregunta, pues la medicina prehospitalaria es un área que también es, pues de alguna u otra manera, muy relacionada con la medicina de urgencias y la medicina de emergencias. Una de las fortalezas que, pues, por lo menos se tiene acá en el Instituto Politécnico Nacional es que ha sido la sede durante varios años de la especialidad precisamente de urgencias médico-quirúrgicas que se establece ahí en la Escuela Superior de Medicina y que, bueno, ese campo de la medicina de emergencias y urgencias, pues está como volteando también a ver a la medicina prehospitalaria en estos días, en estos tiempos, porque se han dado cuenta también que es un área pues un poco importante para el desarrollo y complemento precisamente de todos los médicos en formación. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente una parte esencial como estudiante de medicina, ya sea aquí en la Ciudad de México o en cualquier otra parte de la República, es que como parte tradicional de la formación del médico, pues la utilización del uniforme blanco. Y al utilizar el uniforme blanco nos conlleva una responsabilidad a todos los estudiantes de medicina, porque si durante este traslado de tu casa a la escuela, de tu casa al hospital, a donde vas a recibir clases, ves algún evento de alguna emergencia, pues la gran mayoría de la población piensa que vas a poder atender y que vas a poder ayudar a esa persona, cuando desgraciadamente a lo mejor vas en segundo o tercer semestre y apenas llevas anatomía, fisiología y no has visto prácticamente nada de patología, ¿no? Entonces, pues en ese sentido o en esa razón, la parte de medicina prehospitalaria ayuda al complemento precisamente de esta formación, porque las técnicas que se dan en esta materia de medicina prehospitalaria, como tal lo decíamos, es la ayuda médica, pues entonces nos vamos adentrando, ¿no? A situaciones como, por ejemplo, a dar RCP, a cohibir una hemorragia, a llamar al sistema médico de emergencia, a apoyar inicialmente a lo mejor cuando han sucedido situaciones de desastre, ¿no? O cosas de ese tipo. Entonces, esto te va metiendo a este campo de la medicina prehospitalaria y que evidentemente hoy en día pues también es un campo, ¿no? Nosotros tenemos acá en la Ciudad de México el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que precisamente hacen medicina prehospitalaria regulando llamadas de atención médica de urgencias, si sí es una situación real o no es una situación real para desplazar a una unidad médica, o bien también están dando atención médica. Y esto hace que el personal médico de medicina prehospitalaria identifique, canalice mejor estos pacientes y no se saturen los hospitales, pues obviamente por cosas que no ameritan, vamos a decirlo así, la atención médica. Entonces, pues desde el 2008 también se preocupó pues la escuela, en este caso nuestra alma mater, la Escuela de Medicina y Homeopatía, por esta situación, y fue así que en el año 2008 pues prácticamente se instauraron estas materias de atención prehospitalaria y que a lo largo de estos años pues muchas universidades, tanto públicas como privadas, se empezaron a dar cuenta de la importancia de la materia y entonces ahora pues también imparten en algunas otras universidades la asignatura, pues llámenla de atención prehospitalaria, llámenla de reanimación, con diversos nombres, pero que en esencia son las técnicas pues prácticamente que se ocupan para atender y brindar los primeros atenciones médicas a las víctimas, ¿no? Que han sufrido, decíamos, de un accidente o una situación médica.
Y bueno, por ejemplo, en este sentido en el que menciona la atención prehospitalaria, en la escuela es uno y atención prehospitalaria 2 y aparte de reanimación cardiopulmonar, ¿usted qué peso le daría a estas tres materias como optativas en que se den en los primeros semestres? Pues la realidad es que es una situación muy buena, o sea, muy buena en el sentido que nosotros, cuando vimos esta parte de los planes y programas de estudio, nos dimos cuenta que, pues, obviamente, el temario es amplio, ¿no? La situación de las urgencias son bastante amplias. Entonces, se pensó en algún momento dado que atención prehospitalaria uno enfocáramos más la atención al paciente de trauma, al paciente que tiene un antecedente de un traumatismo de cabeza, de cuello, de abdomen, de tórax, de extremidades, etc, etc, etc. Y en atención prehospitalaria 2 nos fuéramos más con el paciente clínico, ¿no? Un paciente que a lo mejor tiene un infarto agudo en miocardio, tiene a lo mejor una hipoglucemia, tiene a lo mejor un evento vascular cerebral, etc, etc. O sea, problemas clínicos que se generan. Y la otra materia totalmente aparte, que es la de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, pues dejar solamente ese rubro de la reanimación, porque también ahí es un campo amplio, ¿no? Estamos viendo que en la reanimación se pueden ver pacientes desde neonatos, ¿no? El programa de reanimación neonatal. Después tenemos a los pacientes lactantes, pediátricos y a los adultos. Pero aparte de eso manejamos una parte básica y una parte avanzada, ¿no? Que tiene que ver con la utilización de un monitor desfibrilador, la identificación de arritmias, un poco de principios de farmacología. Entonces, bueno, estas tres materias son fundamentales, o sea, es muy bueno que un alumno tome estas tres materias y quiero decirles que a través de pues vamos a decirlo así, de la historia o lo que viene siendo la experiencia de alumnos que han tomado estas tres asignaturas, pues se ve una diferencia con los demás alumnos, porque evidentemente tienen un esquema diferente de ver una visión diferente y que también les ayuda a las propias situaciones clínicas resolver algunos problemas. Una y dos, esta situación también, porque obviamente las asignaturas también tienen mucha parte de la simulación clínica. Entonces, el hecho de estar simulando y que nos ayude esta parte para el aprendizaje es muy importante porque nos pone en el contexto de cómo vamos a atender a una persona en un ambiente pues controlado, ¿no? Escenificado, pero que nos va a poner pues hasta cierto punto con competencias y habilidades para la vida, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que un alumno que toma estas tres asignaturas a otro alumno que no las tome, hay una diferencia. Y hay una diferencia que desgraciadamente o tristemente ya la ven cuando ya salieron, ¿no? Cuando ya están a lo mejor en décimo o en el propio internado, que dicen, híjole, hubiera tomado mejor estas materias, no por demeritar las otras materias, no por demeritar las otras materias, porque obviamente las otras materias que son optativas, pues de alguna u otra manera sí nos abonan a nuestra parte de formación, pero evidentemente pues hay unas que son como de más peso que otras. Entonces vuelvo a repetir, no es por demeritar alguna otra materia, pero sí te pone más en el ambiente y en el contexto clínico esto, ¿no? O sea, abona más a esa parte. Y regresando al inicio que estábamos comentando, pues también va a depender mucho de lo que tú te quieras dedicar, ¿no? Si te quieres dedicar al área clínica, al área de la docencia o a la área de investigación. Por eso un estudiante de medicina tiene que saber desde principios de los años de estudio de medicina hacia dónde más o menos se va apuntando porque a partir de eso se va especializando y algunas asignaturas, si ustedes se fijan también que hay en el plan de estudios, pues se enfocan un poquito más a la parte de investigación o se forman un poquito más a la parte de la docencia, ¿no? Y las otras pues son netamente clínicas. Entonces, ahí tú vas agarrando este camino, porque les vuelvo a repetir, si lo quieres agarrar ya después de un semestre más avanzado, sexto, séptimo, híjole, te va a costar trabajo regresar a otra cosa. Y por ejemplo, doctor, usted que ha tenido este acercamiento a estas áreas, ¿cómo ha sido su experiencia? Tanto desde la parte como docente, enseñando la parte prehospitalaria,
como ejerciendo la parte prehospitalaria. ¿Cómo ha sido desde el punto de vista de que usted es médico, o sea, su formación fue médico? Pues bueno, mira, prácticamente yo me di cuenta, ¿no? Volvemos a lo mismo de esta carencia que había, porque prácticamente cuando yo ya entré a estudiar medicina, pues yo ya era paramédico de alguna u otra manera. Yo quería saber si realmente pues era bueno o no para la parte de la medicina, pues porque en ese momento escuchas a varias gente decirte que si sí, efectivamente es lo que quieres, que si realmente es lo que te va a dejar para vivir, etc, etc, etc. Entonces, pues esas respuestas de alguna u otra manera yo quería encontrarlas. Entonces estuve buscando más o menos qué se asemejaba a una situación de ser médico, ¿no? Y bueno, pues obviamente estuve investigando, ¿no? La parte de enfermería, a lo mejor la parte de algunas otras cosas que te pusieran en contexto con el paciente. Y entonces encontré pues esta parte de la paramedicina que te ponía en el contexto, ¿no? Prácticamente un técnico en urgencias médicas se está formando en un año, año y medio, ¿no? Depende del programa, pero más o menos se está formando en ese tiempo. Entonces, pues obviamente saliendo del preparatoria me metí a estudiar esta parte y me di cuenta que sí, efectivamente sí era lo que yo quería, porque volvemos a lo mismo. Ya desde ese momento, con este conocimiento técnico, yo ya tenía contacto con los pacientes, entonces, y muchos de esos pacientes críticos, ¿no? Lesionados en la calle y que obviamente pues tenías que entrarle al quite. Y cuando entré a estudiar medicina, pues obviamente me ayudó a mí mucho porque yo ya tenía conceptos básicos de anatomía, de fisiología, y entonces iba abonando prácticamente más, ¿no? O sea, el nivel de profundidad que obviamente se ve en un nivel técnico y un nivel de medicina, pues evidentemente es bastante diferente, pero sí te abona esas bases, ¿no? Entonces, inclusive yo hasta lo podría tomar quizá como un tipo curso pre-médico, ¿no? Vamos a decirlo así. Esto quiere decir que todos los estudiantes de medicina que quieran estudiar, pues antes primero estudien esta parte y posteriormente ya se pongan a estudiar medicina, ¿no? Y me atreveré inclusive, vuelvo a repetirles a decirle esto, porque te va abonando muchas cosas muy importantes. Una, y dos, pues el campo es apasionante, ¿no? El campo es apasionante porque es como una sala de emergencia en donde prácticamente no sabes qué va a entrar a través de esa puerta, porque esa puerta puede entrar una persona con un dolor torácico, puede entrar una persona con una lesión de arma de fuego, puede entrar una persona que la acaban de atropellar, puede entrar una persona que a lo mejor se clavó una varilla estando trabajando en una obra. O sea, la diversidad de cosas que te pueden aparecer en la situación de medicina de emergencias y medicina hospital es variadísima, ¿no? Los escenarios también son variadísimos. Entonces, también hay medicina de emergencia y medicina hospitalaria avanzada, ¿no? En donde a lo mejor precisamente yendo ya con un médico a bordo, pues puedes hacer varios procedimientos, puedes meter medicamentos, puedes prácticamente hacer intubaciones de los pacientes asegurando vías aéreas, manejando ventiladores, manejando bombas de infusiones. Hoy en día está la parte de hacer ultrasonidos diagnósticos, entonces son muchas cosas. Y también, por ejemplo, está la otra parte que he tenido también la fortuna, por ejemplo, de hacer traslados aéreos, ¿no? O sea, traslados por helicópteros de pacientes. Entonces, pues vamos, es una experiencia totalmente fuera de serie porque pues conjugas la parte de la medicina prehospitalaria más la pasión por lo que estás haciendo y más cosas como este tipo, ¿no? Que son experiencias que pues de alguna u otra manera te van marcando la vida y pues te vas como capacitando cada vez más porque es un medio para vivir y para que te puedas desarrollar. Y volviendo a lo mismo, siempre se está innovando y esto está en constante movimiento. Y yo creo que es lo que más apasiona de esta medicina hospitalaria, ¿no? El constante movimiento. Ahora sí que no, nada puede ser estático en la medicina hospitalaria. Y, por ejemplo, nos mencionaba que terminando la prepa, usted en lugar de meterse en medicina se mete
a ser técnico en atención médica prehospitalaria. Entonces, ¿cómo fue su primera vez en una ambulancia? O sea, cuando ya lo subieron y encienden la sirena. O sea, ¿qué pasó por su mente? ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, pues la realidad es que yo creo que antes de eso, o sea, antes de eso, este, antes de que pasara todavía esta situación, pues yo creo que ya, pues quizá estando desde la secundaria o la primaria prácticamente, yo ya tenía como esa cosquillita de estudiar medicina, ¿no? Y obviamente los regalos que te traían los reyes o los regalos que te daban en tus cumpleaños con estos famosos maletines Mi Alegría que a muchos nos marcaron la vida porque pues evidentemente crecimos muchos de nosotros jugando a ser médico, ¿no? Y a partir de ese juego, pues te fuiste idealizando, obviamente día con día, que esa carrera es la que tú querías, ¿no? Entonces, pues idealizando y jugando, ¿no? Obviamente te fuiste, o me fui creando un cierto criterio, y a temprana edad, te vuelvo a repetir, pues yo ya tenía muy clara mi idea, ¿no? Y en una ocasión, pues mis padres me llevaron ahí a las instalaciones de la Cruz Roja, ¿no? A ver precisamente, pues a preguntar a partir de cuántos años ya podías entrar y cosas así. Y bueno, pues me acuerdo que pasamos por ahí, por el área precisamente de lo que viene siendo las ambulancias, ¿no? Y ahí mismo, pues había gente, ¿no? En su turno laboral y yo me acuerdo que cuando pasamos ahí, había una persona, ¿no? Un chofer de ambulancia, eh, que yo creo que vio mi mirada, ¿no? Vamos a decirlo así, de asombro y todo esto, y me dijo, ¿te gustan las ambulancias? Y dije, sí, claro, me gustan mucho las ambulancias. Este, pues puedo subirme, puesto, y dijo, sí, adelante. Y después de ello, que ya estaba arriba, me dijo, antes de que tú te subas a esta ambulancia y que estés ayudando a la gente y todo eso, debes de estudiar. Si no estudias, no vas a poder subirte a esta ambulancia y atender a gente. Entonces, eso de alguna otra manera me quedó como pues, un aviso, vamos a decirlo así. Y bueno, pues años después, ¿no? Obviamente cuando ya estaba más grande, cuando ya tenía la edad y cosas así, que ya empecé a entrar, porque bueno, ahí netamente Cruz Roja puedes entrar desde juventud, que se llama la sección, en donde aceptan a niños de 10 años, me parece, no recuerdo bien, pero son muy pequeños. Y ya después vas haciendo como un tipo de entrenamiento tipo scout, vamos a decirlo así, en donde te enseñan diversas cosas y hasta que pasas, pues obviamente a la escuela de técnicos en atención médica hospitalaria, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, yo tenía como esa parte de la visión, ¿no? Y entonces, posteriormente, pues ya que yo tuve la oportunidad de poder estar en uno de mis primeros servicios, todo ese tipo, pues es una situación en donde prácticamente es como una melodía que te conecta, ¿no? Con tu ser de actividad, ¿no? Entonces, el hecho de que tú escuches, o por lo menos yo escuche el sonido de una ambulancia, te conecta o me conecta inmediatamente a mi parte activa, a ponerme despierto, ¿no? Decimos lo que estamos en el medio, te activa la adrenalina, ¿no? Y te vuelves adicto a esa parte de la adrenalina con solo escuchar ese sonido. Y en específico hay un sonido que pues es muy viejo obviamente y que es el con el que inició toda esta parte de medicina de hospitalaria, y es un sonido de lo que se llama la sirena costera. Y la sirena costera precisamente es el sonido de la sirena de viento que se activa con el viento, ¿no? Prácticamente, y que pues obviamente genera este sonido. Ya todas las demás, bueno, son sirenas electrónicas que obviamente pues reproducen los sonidos. Pero para muchos de nosotros el escuchar una sirena de viento, ¿no? O de aire, que les voy a repetir, es esta costera, ¿no? Porque precisamente se llama costera porque pues en las zonas de costa de playa se activaba este tipo de sirenas.
y que bueno, pues obviamente es, por lo menos para mí es la activación, ¿no? Me pone activo inmediatamente en todos mis sentidos y bueno, pues me despierta, ¿no? Automáticamente. Igual uno de los conceptos que tengo muy presente ahorita que nos menciona lo de subirse a una ambulancia y es como una sala de urgencias y el hecho de la incertidumbre, ¿no? En el que no sabes si la llamada va a ser algo, mm, digamos, leve o algo ya muy peligroso, ¿no? O sea, no es lo mismo, como nos había dicho una persona que fue atropellada a un choque múltiple, ¿no? Y por eso usted, me acuerdo que nos puso este ejemplo de que usted concebía atención prehospitalaria como la medicina de la calle, porque si bien no es lo mismo estar en un hospital a estar en una ambulancia, ¿no? Estar en el mero momento de la acción, ¿no? Claro, o sea, obviamente esta medicina nos ayuda también a hacer varias cosas improvisadas, ¿no? A tratar de adaptarte a esta nueva palabra que hoy está de moda, que es la resiliencia, ¿no? Yo creo que la medicina hospitalaria tienes que ser muy resiliente a muchas cosas, ¿no? Porque te vas a encontrar con mil y un cosas, volvemos a lo mismo, te vas a encontrar con ese niño, te vas a encontrar con ese anciano, te vas a encontrar inclusive con esa persona que a lo mejor no tiene nada, o sea, no tiene ninguna patología de trauma, no tiene ninguna situación médica, pero su problema es depresivo, ¿no? Es crónico y resulta que quiere quitarse la vida, ¿no? Entonces, pues la población en sí va a llamar al sistema de emergencia y vas a tener que acudir a ese llamado y entonces a lo mejor no vas a ponerle la situación médica como tal, o una atención médica como tal, pero sí hacer una psicología de la emergencia, ¿no? Por ejemplo, para tratar de atender a esa persona en crisis. Y entonces ahí también estás dando primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, por eso te decía, la gama de cosas que puedes hacer es muy amplia, es sumamente amplia, y las situaciones de los retos que vienen en esa famosísima medicina en la calle, pues te pone a estar al vivo al 100%, ¿no? Porque también, pues la gente, los escenarios son totalmente diversos, ¿no? Estamos hablando que puede ser en el metro, puede ser adentro de un transporte, puede ser en un automóvil, puede ser a media calle, y bueno, pues los escenarios son totalmente diversos. Y yo creo que esa diversidad o ese tratar de ver cosas totalmente diferentes, pues es lo que día con día te llama la atención, ¿no? Otra pregunta que yo le quería hacer, más que nada era como pregunta y no sé, admiración, porque ¿qué tan bueno tiene que ser usted para que ya lo dejaron subir al helicóptero? O sea, ya al cóndor, o si no me recuerdo que lo llaman, ¿no? Cuando hacen traslado. Sí, bueno, en diversos lugares existen diversos tipos de servicios de medicina aérea, ¿no? No en todos los estados se tienen estos servicios de medicina aérea. Lo que viene siendo aquí en la Ciudad de México, precisamente tenemos este servicio que es de los cóndores, los famosos cóndores. En el Estado de México, por ejemplo, está el servicio de los relámpagos. En Aguascalientes está el halcón. En Michoacán, no recuerdo cómo le llaman a su aeronave en Michoacán, pero bueno, son realmente pocos estados que manejan este tipo de medicina de aviación, ¿no? Pero que volvemos a lo mismo, también es parte de la medicina hospitalaria. Y yo prácticamente estaba como voluntario, en una fundación que se llama Angel Flight. Esta fundación que se llama Angel Flight precisamente hace traslados aéreos pues, a pacientes que precisamente necesitan, que están críticos, ¿no? En algún momento dado y que necesitan el apoyo, pues, de tiempo, necesitan el apoyo de una situación urgente, médicamente hablando, y entonces es cuando se activa este servicio, que es una fundación que en esta fundación, bueno, pues se hacen aportes económicos con diversos personajes y si se requiere, pues uno se hace como miembro, y pues tienes como este derecho a un servicio, ¿no? Durante tu vida, si
tienes alguna situación, volvemos a lo mismo, pues catastrófica, ¿no? Y que realmente necesites este servicio, entonces, pues se hace, ¿no? Eh, Les decía, este servicio de los cóndores depende de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? De aquí de la Ciudad de México. Y bueno, ellos tienen ciertos protocolos también de atención a la población, pero uno de ellos, pues al ser de la Secretaría de Seguridad Pública, ellos prácticamente tienen el protocolo, por ejemplo, de ayudar en todos los pacientes con estos nuevos códigos que se le llaman el código infarto, ¿no? Pacientes que a lo mejor tienen una situación de infarto, se activa el código infarto. Se está trabajando también con un código cerebro para los pacientes con evento vascular cerebral. Se está trabajando con un código para la población que se llama código mater, a todas las mamás que de alguna otra manera están en riesgo o de sufrir hemorragia posparto o cosas de ese tipo, código mater. Y pues para los policías, ¿no? Cualquier policía que de alguna otra manera sea lesionado por arma de fuego, se tiene la indicación de que se active un cóndor para que traslade a esa persona a un centro hospitalario. Y por ejemplo, cuando también se suceden situaciones como por ejemplo el terremoto, sismos y demás, me parece que debe de pasar de 5 grados. A partir de 5 grados en la escala de Richter, se activa, ¿no? La salida de los cóndores para mapear prácticamente toda la ciudad y ver pues que no haya ningún edificio caído o daños así bastante graves. Por ejemplo, en este último que hubo, ¿qué fue el jueves o viernes? ¿Cuándo fue? Tiene hace poquito, ¿no? Que sucedió. Antier, ¿no? Antier el Sí, de sí, 5 y antier, sí, cacho. cierto, tienes razón. Sí, porque el sábado se activó otra vez, ¿no? La alarma, sin querer, creo. Ajá, que siempre no fue. Así es. Lo estaban probando y pues ya me había salido encuerado a la calle. Pues qué buena prueba. Sí, no, ya me imagino, ¿no? Y bueno, y a raíz de esto, fíjense que también pasó, que se hizo un protocolo, que también aquí participó el Politécnico, precisamente se adicionó este protocolo en caso de temblor y con la pandemia. Entonces ese protocolo, te lo voy a hacer pasar, Isaid, para que pues a lo mejor a los que nos estén escuchando y lo deseen, pues se las puedas compartir, ¿no? Porque precisamente ahora sí que estamos dentro de una contingencia y sucede otra contingencia, ¿no? Pues sí, ¿no? Es lo que muchas veces incluso comentábamos a veces en la familia, que la pandemia te dice, no, pues quédate en casa o cubrebocas y todo. Y al momento que sale el temblor, lo menos que te acuerdas es del cubrebocas. O sea, es salir ya, porque si te regresas con el cubrebocas, te quedas aplastado. Y pues está bonito el cubrebocas, pero pues ya te cayó un pedazo de losa, entonces ya no sabe ni uno de qué cuidarse, ¿no? Si del COVID o del ladrillo que está cayendo. Y por ejemplo, doctor, ¿usted qué considera que aparte de esta espinita que nos comentaba que tuvo desde pequeño para dedicarse a la atención prehospitalaria, qué considera que además se necesita en una persona para realmente estar como a full en esta rama de la medicina? Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que en mucho depende la situación de gusto, ¿no? Que te guste esta parte altruista de realmente ayudar, pues ahora sí que a esta persona que en algún momento dado, pues tuvo o tiene el peor día de sus vidas, ¿no? Esto quiere decir esa persona que en algún momento salió, tiene un accidente y bueno, pues tuvo o está teniendo el peor día de sus vidas y que tú puedas tener esa situación de ayudar a esa persona, de transmitir tus conocimientos que tienes a través de mejorar su estado de salud y obviamente de hacer todo lo posible para que esa persona pueda recobrar un poco la parte de la salud y otro a restablecerse a la mejor, ¿no?
porque también hay que tener en cuenta que una persona que sufre un accidente, sufre una situación violenta por alguna situación, pues muchas de las veces también queda con un estrés, ¿no? Un estrés que le llamamos nosotros postraumático, para que ya después ya no quiera volver a hacer las cosas, ¿no? Esto quiere decir, a lo mejor la persona que tuvo un accidente automovilístico, pues tiene que después de mucho tiempo, meses, a lo mejor inclusive, a volverse a subir a otro automóvil, a tener la confianza, a manejar, a estar como ocupante o lo que sea, porque volvemos a lo mismo, este daño colateral a veces no lo vemos, ¿no? A veces no vemos o no observamos este daño colateral y sí va a depender mucho del personal que la atendió, ¿no? ¿Por qué va a depender mucho? Porque obviamente se le llaman estas heridas invisibles, ¿no? Que puedan tener. Y cuando tú no eres profesional de la salud, pues entonces de alguna otra manera vas a favorecer para que esa persona tenga esta herida invisible. Si tú de alguna otra manera eres empático, si tú de alguna otra manera eres profesional y atiendes a esta persona, pues vas a tratar también de minimizar estas heridas invisibles que puedan tener la persona generado de su situación, ¿no? Algo que me resalta mucho, doctor, y quería preguntarle, mencionó lo del sismo y ahorita con la pandemia, ¿cómo ha sido estar en las ambulancias y en la atención médica prehospitalaria en plena Bueno, pues pandemia? evidentemente ha sido un reto, ¿no? Un reto bastante grande. Y ha sido un reto bastante grande porque en primer lugar, eh, pues ahora sí que literalmente es una zona de guerra, ¿no? Es una zona de guerra, como bien lo comentábamos al inicio. ¿Por qué una zona de guerra? Porque evidentemente jamás nos imaginamos cuánto impacto iba a tener a la población, cuántas personas se iban a poder enfermar y entonces, pues todo el sistema de salud se tuvo que reinventar, ¿no? Y todavía se está reinventando en reconvertir prácticamente hospitales completos en la atención de esta pandemia. En el propio sistema de medicina prehospitalaria, de la misma manera, se vio colapsado en algún momento dado porque la cantidad de llamadas que habían para atención a los pacientes que estaban en su casa, que tenían dificultad para respirar y bueno, toda la sintomatología que ya sabemos de un paciente en estado crítico, pues fue totalmente rebasada, ¿no? Por un lado decíamos los hospitales se vieron rebasado, por otro lado el sistema prehospitalario también se vio rebasado y entonces pues las grandes instituciones tuvieron que contratar a personal por honorarios, por trabajo eventual, etc, 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 pues para tratar de que se doblegaran los esfuerzos en cuestión de que si nada más a lo mejor había 5 ambulancias disponibles, pues entonces fueran 10, 15, 20, ¿no? Porque no se daban abasto y todavía pues hay algunas instituciones que todavía no se dan abasto, ¿no? Y volvemos a insistir, no se dan abasto porque la cantidad de personas que está pues teniendo esta situación pues es amplia, ¿no? Inclusive ahorita pues también se habla de la tercera ola, ¿no? Y después el día de mañana que pase de la cuarta y de la quinta, ¿no? Esperemos que no sea así, pero pues obviamente estamos viendo situaciones en donde otra vez el personal de la población está relajando estas medidas, la situación de esta vacuna que está llegando también hace que las personas piensen que ya poniéndose la vacuna van a poder relajar las medidas de seguridad. Entonces son cosas que se van mezclando, que efectivamente todo apunta para que en estas vacaciones o después de estas vacaciones de Semana Santa, pues repunte otra vez, ¿no? Los casos, como en un inicio se pretendía. Y bueno, pues entonces otra vez el aumento de los servicios, el aumento de la gente en cuestión de los hospitales, pues va a ser, ¿no? Y por otro lado, pues también teníamos que, el reto muy grande, teníamos que hacer conciencia también de mucha gente que el equipo de protección personal que se ocupa para estos casos que tenemos en la pandemia, pues es un equipo muy específico, ¿no? Y que también en algún determinado momento vimos y nos enfrentamos, por ejemplo,
a la escasez de material, ¿no? De material de equipo de protección personal, como simplemente eran guantes, como simplemente eran cubrebocas, y bueno, no se diga también los suministros de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, la situación de los retos para la medicina prehospitalaria en este tiempo han sido enormes, ¿no? Han sido totalmente enormes por la situación tan complicada y tan compleja, tanto para atender, les decía, primordialmente estos pacientes, y dos, como para tener esta comunicación y bueno, tratar de ingresar a estos pacientes a los hospitales, que a veces era un viacrucis, ¿no? Estábamos hablando de recepciones de 10, 12 horas a la mejor, en donde pues prácticamente una ambulancia se quedaba estacionada en un hospital todo este tiempo, sin cubrir emergencias en la calle, entonces esto representaba retrasos en los servicios y bueno, ha sido un reto totalmente, totalmente grande que pues de alguna otra manera la situación ha hecho que los esfuerzos vayan buen camino. Ahora, la pregunta y el reto también es si acabándose esto van a continuar apoyando, ¿no? En este sentido, porque aún así, pues la situación de las demás emergencias sigue estando en la calle, ¿no? Esto quiere decir que en algún tiempo, pues al disminuirse el distanciamiento social, a lo mejor hubo una reducción en las personas atropelladas porque ya no salían a la calle, en la situación de los coches porque ya no había tantos carros en la calle, pero seguía habiendo de todos modos ese tipo de urgencias, emergencias en la calle. Y entonces yo pienso que ahora el reto es pues también hacer ver a las autoridades que es necesario este, mantener este sistema con el personal, con la misma capacidad, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que esto va a ayudar mucho también pues a la atención netamente de un sistema antes de la pandemia ya colapsado, ¿no? Antes de la pandemia ya estaba colapsado pues esto ayudaría a que si se va la pandemia, bueno, pues tratemos de salvar aún más este tipo de acción. Sí, ¿no? Como lo menciona, que lamentablemente no podían atender todas las llamadas porque tenían que priorizar cuál era una emergencia, una urgencia realmente, y no podían cubrir todas, entonces esto nada más nos está demostrando que no hay abasto en todas las unidades, en todo el personal, entonces es necesario que se siga con el personal, se aumente para cubrir todas las necesidades de la población, ¿no? Porque si no, va a ser un caos total, que ya se venía manejando, ¿no? Pero que ahorita ya se evidencia con esta situación de la pandemia y nada más nos Inclusive demuestran también que... ustedes, digo, me imagino que están enterados, ¿no? También, me imagino que también están enterados esta parte, el personal médico también aumentó, ¿no? Sus filas. Contrataron a personal médico, contrataron a personal de enfermería, inclusive el Programa Nacional de Residencias para aspirantes a hacer una residencia médica aumentó, ¿no? No tengo aquí bien la cifra, pero aumentó, o sea, se metieron, por poner un ejemplo, eran 1,000 personas y ahora se metió el doble, 2,000 personas para que hicieran la residencia. Entonces, bueno, eso habla de la capacidad obviamente que necesitamos tener, ¿no? Porque la situación de alto trabajo y de volúmenes excesivos en los hospitales, pues es demasiado. Entonces, no nada más vino a ser, les decía, un repunte en la medicina hospitalaria, sino en general en la medicina. Esto ha traído, pues, beneficios, pero aquí la pregunta importante es, ¿esto continuará después de que termine esto o si efectivamente van a hacer cumplir la garantía que nada más era durante este tiempo, ¿no? Ujú. Es como ya se acabó la pandemia, ya aquí no pasó nada y volvemos al viejo Exacto. sistema. Y por ejemplo, mencionaba también el campo de la docencia, ¿no? En el ámbito de medicina en general. ¿Ha visto una diferencia entre cuando usted da la materia de prehospitalaria y de reanimación cardiopulmonar, o sea, alumnos de medicina con sus alumnos de, por ejemplo, de SACEMEP?
o a las personas que les da los cursos que ya mencionamos en la Pues introducción? mira, yo creo que una parte importante y que es, pues ahora sí que un regalo, porque así lo considero, la verdad, es un regalo. Lo que te da la docencia es de que aprendes y aprendes más, ¿no? El hecho de que tú estés, y cualquier enseñanza que tú tengas, ¿no? No por ahí está la frase que dice que la práctica hace al maestro, y esta es una realidad, ¿no? Y es una realidad porque cuando tú estás enseñando, estás transmitiendo el conocimiento, estás verbalizando el conocimiento, también aprendes y aprendes demasiado, ¿no? Entonces, esta parte de la docencia a ti te hace ser, pues, un tanto un alumno, ¿no? Por un lado, porque tienes que estar capacitándote, tienes que estarte actualizando, por un lado, y por otro lado, pues tienes el deber de tú enseñar a través de la situación más actualizada. Entonces, es ahí en donde tú te conviertes en este aprendizaje constante y que te hace a ti mantenerte, pues, al tanto, ¿no? De cada una de las cosas. Entonces, cuando eso tú lo pasas a un alumno que a lo mejor él en algún área en específico se vuelva como este docente o este instructor, vamos a llamarlo de esta manera, pues también ves esos cambios importantes en él, ¿no? Porque tiene una mayor comprensión de los temas, porque tiene un mejor manejo de la palabra en público, porque tiene ciertas herramientas docentes que hacen que en cualquier momento, pues él se distinga dando alguna clase, ¿no? Y a lo mejor un profesor lo felicite. Entonces, son herramientas que de alguna otra manera te sirven, pero que la demás gente o tus demás compañeros de clase, de aula, pues se dan cuenta que realmente sí te ha servido y que es una diferencia, ¿no? O sea, que es una diferencia lo que estás haciendo. Entonces yo creo que ahí prácticamente es en donde incide, ¿no? Y en donde dices, bueno, esto sí realmente está funcionando. Y este programa, vamos a llamarlo de esta manera, en cuestión de tutores, en muchas universidades se da, o sea, en muchas universidades se da que los estudiantes prácticamente enseñen también a sus propios compañeros, ¿no? Hay instructores de fisiología, instructores de anatomía, instructores de muchos programas, ¿no? Que a lo mejor se pueden inclusive implementar ahí en la escuela, pues porque hay temas que son complicados, ¿no? Y que tú tienes que verbalizar ese conocimiento, no nada más a lo mejor del doctor hacia el alumno, sino de alumno a alumno, porque el aprendizaje también es así, ¿no? El aprendizaje se socializa de alguna otra manera y ya socializándole, pues muchos conceptos te van a quedar también muy claros. Pero si aparte de eso lo estás enseñando, pues entonces vas a tener un conocimiento muy sólido, ¿no? Y por ejemplo, doctor, en ese aspecto, si alguien estuviera interesado en integrarse a alguno de los programas que usted imparte, ¿qué es lo que necesita para poder hacerlo? Bueno, pues prácticamente como ustedes saben, con la escuela, pues prácticamente se hizo una alianza, ¿no? Entre SACEMEP y la escuela y este campo de oportunidad que se tiene con que la escuela es centro de entrenamiento del American Heart y de la ANAEM, que es la Asociación de Técnicos en Emergencias Médicas de Estados Unidos, pues se pueden crear vínculos en relación a que prácticamente un alumno tome un curso certificado, ¿no? Al tomar uno de los cursos certificado, después pasas al proceso de poder ser instructor, ¿no? De ese curso, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar. Obviamente tú te puedes hacer instructor de alguno de estos cursos y como bien lo decíamos, bueno, pues estar entrando en esta parte de la docencia para que te sirva a ti como este ejercicio, ¿no? ¿Cuál es una de las situaciones que a veces nosotros tenemos que aprender en medicina? Es que nosotros tenemos que estar en constante capacitación, ¿no? Para la parte más actualizada, para tener la información más actualizada, tenemos que estar en constante capacitación. Pero desgraciadamente esa capacitación pues tiene un costo, ¿no? O sea, un médico general, por ejemplo,
tiene que estar tomando diversos cursos para poder acreditar ante el Consejo de Medicina General, ¿no? Lograr cierto puntaje para estar actualizado, ¿no? Pero así le va a pasar al cardiólogo, al pediatra, ¿no? Tiene que estar acudiendo a ciertos congresos para, pues obviamente, tener acceso a esa información, tener un puntaje y así de esta manera. Entonces, a veces en medicina no entendemos esta parte o todavía no nos ha quedado claro que nosotros tenemos que invertir en nuestra misma formación, porque de alguna otra manera nuestra universidad nos va a dar las bases, ¿no? Que yo voy a poder tener, pero todo lo demás, pues es inversión para mí, porque yo no estoy invirtiendo en alguien más que para mí. Entonces, casi la gran mayoría de cursos de certificación, de congresos, de etc, 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 pues es un costo que tú lo debes ¿cómo se llama? De subrogar, ¿no? De tu bolsa, de su bolsillo, pero es una inversión. Entonces, de esta manera así pasa con estos cursos de certificación que se tiene que invertir para que, pues obviamente, nosotros tengamos acceso a la información más actualizada y que de alguna otra manera busquemos ese camino, ¿no? Que te decía de poder ser instructores o inclusive en un congreso, ¿no? Después ver que tú seas ponente de ese congreso porque llevaste un trabajo, porque llevaste una publicación, etc, 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 o participaste en alguno de los concursos que también se desarrollan en los congresos. Entonces, pues esto hay que invertirle también y esa inversión es para ti, no es para nadie más. Así es que pues todo se puede hacer y como lo decíamos al principio, siempre y cuando tú lleves esta parte del objetivo, ¿no? Sí, porque aparte el conocimiento es invaluable, ¿no? Y el día de mañana puedes ayudar a alguien con esto que has aprendido en tus cursos. Y algo tan sencillo como las maniobras de salvamento, creo que es algo, o los primeros auxilios, es algo que pues todos deberíamos saber, ¿no? Mínimo, porque no sabemos cuándo alguien, ya sea un familiar o alguien en un restaurante, se esté ahogando y pues, tú lo puedas ayudar. Son este tipo de conocimientos que son útiles para la vida, que si bien como usted nos menciona, pues hay que pagar para obtener estos cursos, al final es una ayuda que simplemente pues va Por sumando, ejemplo, yo ¿no? recuerdo comentario de uno de mis alumnos también ahí de prehospitalaria, que la vez pasada me envió un mensaje y me dijo, Doc, la verdad es que me acuerdo mucho de sus clases y qué bueno que nos dio estas clases porque, por ejemplo, uno de mis familiares se puso mal, rentamos un tanque de oxígeno y resultaba que pues todos y mi familia y la gente que rentó el tanque y eso no nos supieron decir cómo armar el tanque de oxígeno y el manómetro y en dónde se conectaba para que saliera el oxígeno, ¿verdad? Pero si no hubiera pasado por esas clases de prehospitalaria que en algún momento dado nos dio y nos dijo lo del manómetro y de dónde salía, bla, bla, pues igual y hubiera preguntado a alguien, igual y me hubieran dicho igual y no, ¿no? Pero cosas tan simples, tan sencillas, las pude aprender en la clase, me acordé y pues pudimos Sí, ¿no? Esos resolver el pequeños detalles problema, que si ¿no? bien no está de más mandarle un mensaje a un doctor conocido, oiga doctor, ¿cómo calculo o cómo pongo el oxígeno, ¿no? Uno ya, como lo menciona, se acuerda de las clases que uno tuvo, que lo dejaron marcado y gracias a eso puede actuar en el momento, ¿no? Y no estar esperando a que alguien le ayude. Y volvemos a lo mismo, cosas tan simples como eso, ¿no? Que vamos, o sea, no se requiere de mucha ciencia en eso, sino simplemente que hayas visto un X tema, que hayas acordado de ello y lo apliques, ¿no? Que es lo más importante, la aplicación del conocimiento, que es lo que te va a Sí, dar a igual como ti nos la mencionaba resolución de los problemas, hace ¿no? rato, es la diferencia entre escoger una materia y escoger otra, que si bien ambas te van a sumar, no van a sumarte de la misma Exacto. manera. Por eso yo les decía, o sea, yo creo que ya debes de tener todo muy claro, ¿no? Pues más o menos, y esto también transmitírselo entre ustedes mismos como compañeros, ¿no? A ver, ¿a ti qué te gusta? Si te gusta mucho la clínica y si te estás viendo en el hospital y cosas así, pues desde ahorita machetéale, ¿no? Es como, por ejemplo, la persona que quiere hacer un examen nacional de residencia y que esté estudiando, pues prácticamente el último año de la carrera, que es en el servicio social. No dudo que pueda pasar el examen, no lo dudo en ningún momento dado. Pero si tú quieres correr un maratón, antes te tienes que preparar, ¿estás de acuerdo? O sea, no puedes un día antes decir quiero correr un maratón, porque tienes altas probabilidades de no acabar esa carrera. ¿Sí me explico?
igual va a pasar prácticamente en la parte de si tú quieres hacer una residencia médica, pues tienes que preparar 1 o 2 años antes porque la visión que tú tienes es que estés estudiando, pero aparte de eso, estés respondiendo preguntas con casos clínicos muy similares a las que te van a venir y cosas de ese tipo. Entonces, esa es la parte de la preparación. Independientemente que tú hayas sido un chico de 10 de promedio o de 6 de promedio, ¿me explico? O sea, la preparación es fundamental, ¿no? Porque también se lo sabemos y ustedes mismos como compañeros saben, hay compañeros que a lo mejor tienen 7, pero que en la parte de la clínica, en la parte de las habilidades y eso, wow, o sea, hacen cosas que dices tú, ah, caray, ¿cómo lo hizo, no? Y viceversa. Ves compañeros a lo mejor que son de 10 de 9 y a la mera hora que tienen que hacer la práctica, pues Sí, ya ya nomás hay que ir no, a ¿no? fondo. Pero es como nos dicen, ¿no? O sea, igual y no nos van a preguntar el promedio, pero es el... Exacto. Ajá, Oye, pero eres es de como 10, de, eres sí, de pero 9. no sé, la práctica, ¿no? Y no es excusa, ¿no? De decir, ah, es que eso no lo vi, o ah, eso no lo vi en la clase, o el doctor me dijo, Exacto. voy a ir al cine, no les doy clase, y pues ya no vimos el tema, ¿no? O sea, si bien los docentes nos van a guiar, como usted menciona, ya entre nosotros nos queda el seguirnos preparando y es como, ok, tal doctor de clínica, pues me enseñó lo mínimo o lo básico. Bueno, a mí me toca pues, seguir estudiando y repasar lo que no me enseñó, porque al fin y al cabo no me van a preguntar quién me dio tal materia o cuál fue mi promedio, ¿no? A mí me van a preguntar por lo que sé y por lo que sé hacer, que es lo que nos está mencionando, que es la constante preparación y actualización que ya a nosotros nos Y debe tocar. ahorita pues hay un Sí, reto bien importante, ¿no? O sea, un reto muy importante porque ahorita el 80% de su preparación está dependiendo de ustedes, o sea, no está dependiendo del maestro. ¿Y por qué no está dependiendo? Porque evidentemente las clases cambiaron una modalidad ujú, que nadie de ustedes se inscribió, ¿no? O sea, nadie de sí, yo ustedes no dijo, pedí voy a esto. estudiar medicina de manera virtual, Ujú. sino fue las circunstancias que se hicieron de esta manera, pero la situación presencial y la situación virtual tienen dos cosas totalmente diferentes, ¿no? En donde precisamente tú eres responsable del conocimiento y este conocimiento pues eres tú, o sea, como alumno estás teniendo un 70, un 80% de responsabilidad. Entonces, si de por sí en la manera natural a lo mejor tu médico no te daba clases y dejaba a cargo a un residente, pues ahora en la situación virtual no quiero saber Sí, la ya ni materia, el yo creo que la residente han ya nada más pasado de manda, noche, como, hagan ¿no? esto y me lo mandan, ¿no? Y ya es como, ay, mira, tengo un 10, pero realmente ya es como, no Y aprendí nada. exacto, y entonces volvemos a lo mismo. Entonces dices, no puedes decirle ahí a la persona que estás, híjole, ¿qué cree que tomé mis clases en línea y el maestro pues me dejó 2 tareas, 2 trabajos y me puso el 10, ¿no? Y ya sé atender un parto, ¿no? Y es como, pues no, o sea, Que también eso claro, es, volvemos a lo mismo, eso es muy cómodo, ¿no? O sea, eso es muy cómodo. sí, ya levantarte y meterte a Zoom y, hola doctor, buenas tardes, ¿sí se escucha? El de su tema, apagas la cámara y ya te vas a hacer tus cosas, te duermes, pero es como, al fin y al cabo él está dando el tema, ya tú lo vas a aprovechar o no, pero de que lo vas a aprender lo vas a tener que aprender, ya sea en ese momento o a la mala, después de que en el hospital te digan, ¿cómo es que no aprendiste esto, no? Si es tu deber, si es lo que tienes que saber sí o sí. Entonces ya es como, o lo aprendes en este momento y sacas el provecho a alguien que te lo esté enseñando, o lo aprendes a la mala leyéndolo tú por tu parte y a punta de regaños, ¿no? Claro. Y por ejemplo, una otra cosa, pues usted ha forjado bastantes generaciones, tanto como paramédicos como médicos en general. ¿Usted qué características les gustaría ver en el personal médico que enseñó? O sea, que en el momento en el que nosotros seamos profesionales, ¿qué características le gustaría ver? Que diga, ese fue mi alumno y lo Yo, reconozco por yo creo esto. que una parte importante es, volvemos a lo mismo, esta parte de servicio, ¿no? Desgraciadamente, conforme vamos estando en la carrera de medicina y posteriormente entras a un sistema laboral, ¿no? Como lo decíamos, bueno, pues yo quiero trabajar en un hospital, pero te das cuenta que trabajando en el hospital vas a tener que ver 30 pacientes, vas a tener que estar llenando papelería, parte administrativa, y entonces tu tiempo a lo mejor de tener 8 horas, quizá a lo mejor
3 de esas horas vas a tener que emplear en la parte administrativa y lo demás en la parte netamente médica. Y entonces, de alguna otra manera, la institución, pues al ser un monstruo, ¿no? Te va a ir comiendo pocamente y digamos así, te va a ir chupando esta energía, esta positividad que en algún momento dado, pues tenías, ¿no? Y por otro lado, el mismo gremio y la misma situación te va cortando como estas alas de decir, pues sí puedes hacer esto o no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y esto tampoco. Entonces ese espíritu de tratar de cambiar las cosas va mermando porque siempre te vas a encontrar un no, un no, un no, un no a todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú estás tratando de vencer esa parte de tener toda la actitud y de tratar de hacer un cambio y cosas de ese tipo, porque volvemos a lo mismo, puede haber alumnos que hayan sido muy estudiosos, muy sobresalientes y digas, wow, o sea, esta persona, pues realmente es estudiosa, pero no fue por el maestro, ¿me explico? O sea, si no, esa persona es estudiosa y saca 10 y pudo haber sacado 10 conmigo y pudo haber sacado 10 con Chuchito Pérez y con Alina Pérez, 10, ¿no? Pues ese alumno se ha caracterizado por tener un historial muy bueno académicamente hablando. Pero, ¿qué te dejó ese maestro? ¿Qué te dejó esa enseñanza? ¿O quién sería digno de decir, pues yo estudié con fulanito de tal? Es dejarte esa chispa, vuelvo a insistir, esa motivación para querer tú cambiar la parte del mundo y decir, no, esto sí se puede. Y sí se puede porque mi profesor dijo que sí podía y yo le creí. Entonces, cuando tú estás ya en la calle, cuando tú estás ya en el hospital, cuando tú ya estás enfrentándote a eso, pues yo creo que continuar, ¿no? Con esa visión y aplicarla es cuando dices, pues este profesor me dijo, yo lo apliqué, yo lo hice y sí funcionó, ¿no? O sea, sí funcionó. Este, y o a seguir esos ideales o seguir esas ideas y innovarlas y mejorarlas, ¿no? Sí, esta parte de yo sé que puedo porque hubo un docente que creyó en mí, que vio algo que igual en ese momento yo no vi o no me creía Exacto, yo capaz sé que puedo. y él me dijo, no, claro que puedes. Y aquí estoy, ¿no? Dándole porque hubo una persona que igual y no me conocía o igual él y llegué a su salón sin saber nada de él y él nada de mí, pero él vio algo y dijo, yo creo en ti y sé que eres capaz de esto y creo que a muchos compañeros eso nos ha permitido seguir en esto porque hay muchos docentes que luego nos preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo vas? Yo creo que puedes lograrlo, ¿no? Y a veces ni siquiera nosotros seguimos pensando que somos chiquitos, ¿no? En el caso de Aledis y mío es como de, pues nos sigue pesando, nos sigue sorprendiendo que vamos en décimo y nos sentimos chiquitos y hay doctores que dicen, no, o sea, tú puedes. Entonces, como, bueno, claro, si él lo dice es porque yo puedo hacerlo. Exacto, ¿no? Dicen por ahí creértela, o sea, tienes que creértela. Y si no te la crees, pues obviamente, pues no te la crees, así de fácil, ¿no? No te la vas a creer. Entonces, yo creo que eso es la parte que tú preguntabas de ese docente, ¿no? Lo que te deje ese docente, y puede ser mínimo, puede ser una situación de la materia, puede ser, pero si tú dices, es que esa persona fue mi alumno y tiene 10 y eso, pues esa persona probablemente con otro docente a lo mejor también tuvo 10 y cosas de ese tipo y es excelente académicamente. Pero lo que te dejó a ti en esa materia, lo que te hizo clic, lo que te enamoró, lo que te apasionó, pues pudo hacer algo tan simple como esta situación de decir, pues a mí me gusta el día de hoy la pediatría por el maestro, ¿no? Porque veía cómo atendía a los pacientes y cómo trataba a los niños y con qué amor, con qué cariño. Entonces, eso es lo que mejor. No te vas muy probablemente a acordar y decir, pues este pediatra me enseñó que yo cuando tenga un paciente con fiebre le tenga que dar 200 miligramos de, o sea, esas cosas son muy complejas, ¿no? Y ahorita, Doc, por ejemplo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan que viene? ¿En qué está trabajando? ¿Cuáles son los proyectos que trae en puerta últimamente, Doc? Pues bueno, ahorita prácticamente estamos precisamente en un proyecto en una universidad privada, estamos pues obviamente terminando algunas cosas, empezando otras. Pero bueno, pues evidentemente esta parte de seguir
capacitándote y seguir compartiendo es algo muy bueno. La realidad es de que también en algunos profesores que están ahí en la escuela, que imparten también la asignatura de hospitalidad y reanimación, en algún momento dado me invitan, ¿no? A dar una clase también para los alumnos allá en la escuela. Y pues eso de alguna otra manera te mantiene en contacto, ¿no? Te mantiene con esta esperanza y que también esta pues materia en algún momento dado eh, te da la parte de la virtualidad, ¿no? Yo pienso que sí es importante que después de que pase todo esto, volvemos a insistir, si no hay un cambio, pues no aprendimos nada, ¿no? Entonces, yo sí estoy convencido que a lo mejor estas materias puedan ser híbridas, en donde a lo mejor los docentes dejen los contenidos de las asignaturas cargadas, pues en cualquier plataforma para que tú las puedas ver y ya nada más a lo mejor tengas el tiempo con el docente de hacer tus prácticas, ¿no? Yo creo que sí es algo que se puede hacer, lo veo factible y que pues tenemos que empezar también a picar piedra porque vuelvo a insistir. Exacto, así es. Entonces yo creo que debemos de picar piedra para que se lleve a cabo esto, ¿no? Porque sí lo veo factible y lo veo Sí, ¿no? viable. Llegar y que tu docente te suba todo el contenido y tú lo lees y ya, oiga, doctor, a mí me surgió duda por esto y por esto, y ya que sea más ágil, ¿no? La- el proceso de enseñanza a llegar a sentarte y que te enseñen Y cero. te va a surgir, y te va a surgir también esa duda y eso cuando lo estés Ajá. practicando, ¿no? O sea, tú leíste primero, ¿no? Por ejemplo, control de hemorragias, ya lo leíste, ¿qué es? ¿Qué es esto? Ahora vamos a hacer la práctica y entonces ahí te vas, pues era esto, no, esto sí se hacía así, no, yo pensé que se hacía de esta manera porque me lo imaginé así, ¿no? Sí, porque ya tendríamos más horas de práctica porque previamente ya leímos el tema y ya tenemos como una idea base. Y como dice, ¿no? Ya en el momento es Exacto. como de, leí esto, pero igual y se puede hacer de otra manera, ¿no? Que como nos dice, ¿no? Todos nos dejan algo y como ya le habíamos mencionado, pues nos dejó esta parte de que nos dejó, pues se ve chistoso, ¿no? Pero su forma tan particular de decir estado de shock, a la fecha lo seguimos recordando y cada vez que abordamos los temas es como Sí, de, el uno hecho se acuerda, ¿no? de ver los temas relacionados con el estado de shock y solo del puro nombre, ¿no? De shock. Y acordarse que esa forma tan particular pues nos la dio usted y acordarnos incluso de sus clases y todo como nos daba. Pues es algo que nos dio la carrera y que difícilmente nos va a quitar. Pero lo tienen que decir con el tono, ¿eh? Porque si no lo haces con Es el que, tono y con eso, es no, que no no me sirve. sale, sigo Estado de shock. practicando. Sí, no, No, pues es es que cómo se practicarlo. compara a nosotros contra años de práctica diciendo shock. Pues cómo, así no se puede, doc. Es practicarlo, exacto, es practicarlo. Y bueno, ¿cómo se Bien, la bien, pasó, doctor? bien, excelente. Y bueno, volvemos a lo mismo también, Isair. Yo creo que el día de mañana, cuando estén en el internado, van a encontrar a mucha gente también ahí en los hospitales que quieran aprender, ¿no? Propios estudiantes que a lo mejor lleguen como en algún momento dado ustedes llegaron al hospital a querer hacer algo y eso. Y ustedes tienen que pasar esta semillita de la misma manera, ¿no? Como a lo mejor en alguno de ustedes pues ahora a lo mejor me vio a mí en su momento como profesor y el día de mañana ustedes tienen esta responsabilidad que se va pasando de generación en generación y entonces el día de mañana te va a tocar a ti, a lo mejor a un estudiante, enseñarle a colocar una sonda Foley, enseñarle a colocar una sonda nasogástrica, en decirle, mira, vete esta fuente, létela, bla, bla, y para la otra rotación que vengas y eso, órale, te doy chance y haces este tal o cual procedimiento, ¿no? Entonces, pues obviamente se sigue la cadenita porque ese estudiante va a decir, mira, este Isaí, del que está ahorita en el servicio de medicina interna, que es el interno, me dio chance, esto, el otro. Entonces esto se replica, ¿me entiendes? Por eso es una Sí, no. responsabilidad esa parte, ¿no? Y entonces tú como maestro, pues ves pagado eso ya de decir, se pasó, ¿no? O sea, se pasó esta estafeta a la otra generación y yo creo que eso es como la estafeta que a mí me pasaron mis profesores, pues se la estoy pasando a Sí. ustedes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? O sea, es así de generación en generación, dejar huella a las generaciones que vienen porque estamos seguros que ellos la dejarán
los demás, ¿no? Creo que es un buen mensaje, doctor. Creo que está dejando mucha huella en muchos compañeros míos de mi generación, la generación que viene. Pues, la persona que me pasó su contacto que yo perdí es de una generación abajo y también la ha marcado mucho. Natalia, saludos, gracias por pasarme el número. Y bueno, queridos escuchas, recuerden que su Natalia opinión... Lafourcade, mira, fíjate, no sabía que, Sí, hasta no allá sabía llegó. que a Natalia Lafourcade había dado clase. Igual y no se Saludos, acuerda. Natalia, saludos. Recuerden que su opinión es muy No, claro importante. que sí. Y si quieren que abordemos un tema en especial o pueden mandar mensaje a nuestras redes sociales que van a aparecer en la descripción. Y si tienen algún tema que los apasione, pues pueden venir y lo platicamos. Muchas gracias, doctor Pimentel, por venir, por prestarnos su tiempo, su experiencia, sus conocimientos, sus historias. Es un honor y un gusto que haya estado aquí con Sin nosotros. problema, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estos espacios pues obviamente son muy padres porque evidentemente nos acercan, ¿no? Nos acercan más, pues ahora sí que con ustedes y ustedes con nosotros, y estos espacios son padrísimos para compartir, para conversar, ¿no? Muchos temas, ¿no? Que me imagino que a lo mejor también han abordado y Sí, que te dan la oportunidad obviamente de ver alguna otra cara de las cosas, y muchas veces estas pláticas dicen, ay, wow, o sea, yo estaba pensando esto y es de esta manera y entonces ahora entiendo, ¿no? Estas cosas que a lo mejor no entendía antes y que te sirven, ¿no? De alguna otra manera. sí, o sea, damos otro punto de vista, ¿no? A lo que uno cree. Gracias una vez más al doctor Pimentel por haber venido al programa. Le agradecemos mucho que haya venido. Como de costumbre, Sergio en los teclados. Gracias a la voz y al equipo de producción. Doctor, para finalizar, ¿nos podría regalar un shock, pero con su tono tan característico que no me sale y debo practicar Bueno, más? estaba la otra parte también que me decían de la frase, ¿no? Final o cosas así. Una de esas es esa. Y la otra, déjame, la otra te la voy a decir. No es mi frase porque no la digo, pero era es de un gran amigo que también desde hace mucho tiempo lo conozco, que ahorita se las voy a decir. Y bueno, también esa frase me encanta, así es que va muy en relación a esto. Entonces, vamos con la primera. Bajo, me La parece primera bien. frase, ¿no? Entonces, la primera frase es el estado de shock. ¿No? Esa es la primera. Y el otro es que ha sido una hemorragia de placer estar aquí con ustedes, Isaídia Ladies. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, doctor. Y pues nada, eso es todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!